¿Está Dios en control de todo? Por el pastor Pedro Coto. Introducción. En una ocasión me encontraba acompañado de mi jefe de trabajo, un hombre religioso que creía en la soberanía de Dios absoluta. Él decía que todo estaba controlado por Dios y nada sucedía si no era su voluntad, que todo lo que sucedía tenía un propósito de Dios. Yo le hice varias preguntas las cuales le confundieron su filosofía y teología. Le pregunté si Dios está en control de todo, porque da mandamiento y nos pide que hagamos su voluntad. Él no encontró respuesta a mi pregunta. Luego le pregunté si todo lo que pasa en la tierra es la voluntad de Dios y nada sucede si Dios no lo permite. Entonces, ¿por qué Dios juzgaría a alguien por cometer un delito si nada sucede si Él no lo permite y lo que permite es su voluntad? Si una persona asesina a otra, se debe considerarla inocente pues lo hizo bajo la voluntad de Dios pues lo permitió. Entonces Dios tiene la culpa de todo lo malo que pasa en la tierra pues nada sucede sin que Él lo permita. Si lo permitió conforme a tu manera de pensar es su voluntad, entonces ¿con qué moral y justicia Dios juzgará a la humanidad si Él ha controlado todo? Capítulo 1. La falta de conocimiento. Quiero comenzar este primer capítulo hablando sobre la falta de conocimiento de la Biblia que impera en un gran número de cristianos en todo el mundo. Acabo de leer un comunicado en las redes sociales, Internet, que es alarmante y cito, aumentan los cristianos con bajo conocimiento de la Biblia y luego añade, el analfabetismo bíblico ha llegado a un punto crítico, con un sinnúmero de cristianos que ignoran la Biblia y no entienden ni aplican sus enseñanzas en sus vidas. Esto en realidad no me toma por sorpresa al ver la dinámica de muchas iglesias que es más lo que entretienen que lo que instruyen, y algunos han cambiado la instrucción de la Biblia por mensajes de motivación y sensacionalismo. Y lamentablemente tenemos una falta de conocimiento de las Escrituras en muchos cristianos y es por eso que creen todo lo que oyen. Basta que lo diga el predicador famoso, ellos lo creen. Hay algunos que quieren vivir un cristianismo sin conocimiento bíblico, algunos ni poseen una Biblia y no reconocen que es palabra de Dios. Van a las iglesias sin Biblia y mucho menos la estudian. También leí en un comunicado de prensa cristiana que decía que un 75% de cristianos, incluyendo ministros, ignoran su redención, solo viven un sistema religioso. El que ha estudiado la Escritura con seriedad se puede dar cuenta de la falta de conocimiento que hay en las predicas y canciones que se escuchan. Luego se preguntan por qué el diablo toma ventaja sobre ellos y los destruye y les roba. El profeta Oseas dijo, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento te hace vulnerable a las obras de enemigo. Biblia ampliada. 6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento de mi ley, donde revelo mi voluntad. Porque tú, la nación sacerdotal, has rechazado el conocimiento. También te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, también olvidaré a tus hijos. Hay muchos cristianos que desprecian el conocimiento, no se interesan en buscarlo. Viven buscando que le dirijan sus vidas por medio de profecías y no por la palabra. Dios y su palabra son uno, no podemos separar a Dios de su palabra. Despreciar el conocimiento de la palabra es despreciar lo que Dios nos tiene que decir. La falta de conocimiento no es otra cosa que la falta de información, es por eso que hay que enseñar las Escrituras. Necesitamos más enseñanza que predicaciones de inspiración humana. El conocimiento nos libra de las falsas y malas enseñanzas. ¿Por qué encontramos tantas diversas creencias? Es por la falta de conocimiento, y la gente es llevada de todo viento de doctrinas y prácticas que no tienen fundamento bíblico. La mayoría de los cristianos desconocen cuál es la voluntad para sus vidas, y andan errantes. Busque a alguien por medio de una profecía, les diga cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, ignorando que la voluntad de Dios está expresada en su palabra. El tema que estaremos estudiando sobre si Dios tiene el control de todo, es un tema que ha sido muy mal interpretado por muchos sectores de la Iglesia, y de esa creencia han surgido muchas otras creencias que no tienen fundamento bíblico. Esta creencia se deriva de la interpretación dada a la soberanía de Dios.
Esto ha causado que muchos creyentes vivan creyendo que lo que será cual, pues de todos modos Dios tiene todo el control y nada podemos hacer. Esto es una creencia errónea que le ha robado a muchos cristianos la salud y el bienestar y hasta vida. Se les ha enseñado a algunos que todo lo que sucede es voluntad de Dios y por eso lo permite. Dios permite todo lo que nosotros permitimos y todo lo que sucede en la tierra, y eso no quiere decir que es su voluntad. La voluntad de Dios nunca se ha hecho en la tierra en su totalidad por la humanidad. No hay que saber las Escrituras para darse cuenta que la voluntad de Dios no se está cumpliendo en la tierra y que los seres humanos la mayoría no están bajo la voluntad de Dios, son más los que caminan a espalda de Dios que los que le buscan. Aún en la iglesia no todos son obedientes a Dios. Dios desea que los seres humanos hagan su voluntad, pero nunca lo ha logrado. Si Dios tuviera todo bajo su control y controlara todo, ¿para qué entonces dar mandamientos y estatutos? Si Dios tuviera el control de todo y de los seres humanos no tendría que pedir que se hiciera su voluntad y no tendría que dar mandamientos. Estudiemos de dónde se derivan estas creencias que tanto daño le hacen a la iglesia y los mantienes neutralizados a lo que será. Muchas de las creencias en las iglesias tienen la influencia de Calvino, un teólogo del siglo XV que es autor de la predestinación. Enseño que el hombre no determina su salvación, que eso lo determina Dios y el hombre no tiene ninguna responsabilidad. Eso contradice la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y el que creyere será salvo. Fíjese que no es el que yo escogiere o predestine. Los calvinistas creen que Dios controla todo y que todo lo que sucede en el mundo está en la voluntad de Dios, sea bueno o malo. Han llegado tan lejos que algunos dicen que el pecado de Adán estaba en la voluntad de Dios. Que Él es el autor de lo bueno y lo malo. Que Dios eligió a los que son para salvación algunos y otros para perdición. Que Dios determina todo, su designio, predestinado, planificado. Que nadie decide ser salvo. Marcos 16:15 y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. La soberanía de Dios. Hay una creencia de la soberanía de Dios absoluta, que a mi consideración es errónea y les ha hecho mucho daño a muchos cristianos. La mala interpretación de la palabra soberanía ha traído confusión en el cristianismo. Se interpreta que la soberanía de Dios quiere decir que voluntad propia, que todo lo que hace, dice, está bajo el control de Dios. Él decide y controla todo en la tierra, incluso la voluntad de todos seres humanos. Esto es una gran mentira que nos conduciría a culpar a Dios por todo y hacerlo responsable de todo lo bueno y lo malo que sucede en la tierra. Si estudiamos la palabra soberano nos daremos cuenta que en el cristianismo se le ha dado una mala interpretación, dando a entender que quiere decir que Dios tiene el control de todo, cosa que nunca ha sido cierta en la historia de la humanidad. Dios nunca ha controlado las acciones de los seres humanos, su voluntad nunca ha sido hecha por todos los seres humanos, no hay que ser teólogo para saber esto. En una ocasión Jesús exclamó estas palabras sobre Jerusalén. Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Vemos cómo Jesús lamenta sobre Jerusalén su desobediencia y sus crímenes. Si Dios tuviera el control de todo, esto no hubiera sucedido, pero como el hombre tiene voluntad propia, no es una marioneta de Dios, tiene lo que llamamos libre albedrío, cosa que los calvinistas no creen. Nunca en la historia del ser humano Dios ha podido lograr que el hombre le obedezca 100%, aunque le dio mandamientos y estatutos y la mayoría de la humanidad no ha obedecido. Le dio a escoger su futuro, Deuteronomio 30:19 a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Le sugirió escoge la vida, no fue Dios que escogió por el pueblo,
le dio el derecho al hombre. Leí una declaración de un teólogo moderno con creencias calvinistas decir, si Dios no está en control, no es soberano, y si no es soberano, no es Dios, y si no es Dios los ateos tienen razón, dando a entender que Dios tenía el control de la pandemia de coronavirus, en otras palabras, Dios es el que anda matando gente en todo el mundo y Él es el culpable y controlador del coronavirus. Primeramente, Dios no está en control de las decisiones y actitudes del hombre. El hecho que Dios no controle todo, no quiere decir que no es soberano. El problema está en la definición que muchos, incluyendo a este teólogo moderno, le dan a la palabra soberanía. Soberanía quiere decir que Él es rey, el más poderoso, independiente, el más grande, nadie le da órdenes, en ningún momento se refiere a que tiene un control absoluto. Esta palabra se utilizaba para los reyes y los faraones del pasado, eso no significaba que ellos tenían el control del pueblo. El problema está en la interpretación de la palabra soberanía. También está la creencia que Dios sana a los enfermos si es su soberanía, y que el enfermo por más fe que tenga si Dios en su soberanía no lo quiere sanar no sana. Esa creencia contradice las Escrituras, Jesús sanó a todos porque era su voluntad y todavía es su voluntad. Jesús nunca le dijo a un enfermo, no te puedo sanar porque en la soberanía de mi Padre no me lo permite. Él en su soberanía no quiere, sino que lo sanaba a todos. Jesús solo hizo la voluntad de su Padre, nada hizo por su cuenta. Juan 4:34 Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 5:30 no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 6:38 porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús sanó a todos. Mateo 4:24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Marcos 6:56. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Donde Jesús no pudo, no que no quiso hacer milagros, fue en su propia tierra por causa de la incredulidad, no porque fue la soberanía de Dios no hacer milagros. Marcos 6, 5-6, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. 6 y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Decir que Dios sana al que quiere porque Él es soberanía, es una buena excusa para los incrédulos y para los que no tienen fe para ser sanados. Muchos de los que recibieron sanidad y milagros en el ministerio de Jesús, Él dijo tu fe te ha sanado, no la soberanía de mi Padre, ellos recibieron por la fe de ellos, tampoco por la fe de Jesús. En una ocasión me encontraba acompañado de mi jefe de trabajo, un hombre religioso que creía en la soberanía de Dios absoluta. Él decía que todo estaba controlado por Dios y nada sucedía si no era su voluntad, que todo lo que sucedía tenía un propósito de Dios. Yo le hice varias preguntas las cuales le confundieron, su filosofía y teología. Le pregunté si Dios está en control de todo, porque da mandamiento y nos pide que hagamos su voluntad. Él no encontró respuesta a mi pregunta. Luego le pregunté si todo lo que pasa en la tierra es la voluntad de Dios y nada sucede si Dios no lo permite. Entonces, ¿por qué Dios juzgaría a alguien por cometer un delito si nada sucede si Él no lo permite y lo que permite es su voluntad? Si una persona asesina a otra, puede ser considerado inocente pues lo hizo bajo la voluntad de Dios pues lo permitió.
Entonces Dios tiene la culpa de todo lo malo que pasa en la tierra, pues nada sucede sin que Él lo permita, y si lo permitió conforme a tu manera de pensar es su voluntad, entonces ¿con qué moral y justicia Dios juzgará a la humanidad si Él es el que ha controlado todo? Te dejo con esta declaración: Dios no usa su soberanía para dejar de cumplir sus promesas. Si fuera así, no podríamos confiar en Él, pues no tendría palabra. Romanos 3:4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando fueres juzgado. Si Dios promete y luego en su soberanía decide no cumplir su promesa, entonces no es confiable, no se le puede creer, y sus palabras serán falsas.